Hasta el afiebrado adolescente llegaban las voces medio apagadas de las mujeres que en la sala conversaban con la madre. La conversación se hundía, a veces, en cierta subrepticia y oscura zona de silencios. Luego se alzaba, como sobre la cresta de una ola, y parecía la tibia y ceremoniosa salmodia musulmana. Fácilmente, el adolescente se imaginaba el alto alminar con el almuédano mascando las palabras. Mas a veces parecía, por el contrario, el ortodoxo rezo cristiano, las viejas mascullando sus oraciones, en los dedos armentosos el rosario de cuenta de coral. Había una especie de competencia. Era una carrera de aliento que solo podían soportar las más obstinadas. Y así, cuando algo le preocupaba, el adolescente recordaba, instintivamente, las rojas y pulidas cuentas del rosario. Pero ahora, en medio de la fiebre que avanzaba cautelosa, la imaginación se enardecía y una serie de imágenes cedía su lugar a otra de distinta contextura. Esto sucedía indefinidamente, casi intemporalmente, y en algún instante las situaciones parecían repetirse exactamente, tal como cuando en una abstracción momentánea nos imaginamos que lo que deambula por nuestra conciencia no hace otra cosa que volver al sitio donde estuvo siempre, durante un tiempo infinito que no podemos concebir siquiera. Esta especie de sueño le traía al adolescente ciertas palabras indefinibles de tonalidades mágicas, que quedaban bailoteando hasta que de pronto se encontraba en medio del sueño real, duro y potente, y el adolescente hundía su conciencia por entre las femeninas blanduras de la cama y el blancor sedante de los finos hilos de las mantas y las sábanas. Cuando se despertaba al día siguiente, ¿a qué hora?, sentía como si una borrachera le hubiera acompañado toda la noche. Tenía que emplear toda la límpida transparencia del sol para purificar su mente afiebrada y sedienta. Pero a veces ni el sol ni su tónica claridad eran suficientes, y venía la lucha y la desesperación. Luego la voz de la madre ahuyentaba todo el manantial impuro y éste se iba a emposar en los pliegues más recónditos del alma, momentáneamente, en espera de la primera oportunidad. Así, José María, el adolescente, iba pasando los días de fiebre, y la convalecencia empezaba a despuntar prometedora, con un tamizado color rosa, similar, en otro sentido, a las mujeres deseosas de amor. Se sentía con una nueva fuerza, terriblemente desolada, sin objeto. Cuando la hermana le hacía una caricia, volvía la cara hacia la pared, medio sonrojado, hurtando las ojeras de la fiebre y el insomnio. Las manos se le iban adelgazando, y si las sacaba a la claridad del alba, parecían perderse entre la luz, tan delgadas y pálidas eran. Así, luchando con la enfermedad del alma, José María iba llenando los minutos, apretándolos densamente, hasta que de los minutos pasaba a las horas y de las horas a los días. Semanas después el ritmo fue espaciando su compás, y un día, Ernesto, su amigo de la infancia, vino a disculparse. Recién había llegado de Galápagos. Sí, traía algo de dinero, allá no se puede gastar mucho. Fueron días terribles, casi como si su vida se hubiera descentrado, como si, paloma de laboratorio, le hubieran hurtado el cerebelo. Pero ya todo había pasado. ¿Anécdotas? Sí, muchas. Mas, ¿para qué ahora? Más tarde quizá. ¿Y cómo se siente? Ya bien del todo, completamente. José María se daba cuenta de que mentía. Pero ¿para qué hacerse la víctima y tener que arrostrar la descarnada y mortificante compasión de los seres que le querían? Además, ¿quién hubiera podido comprender la verdad, la sencilla razón de su enfermedad y de las duras palabras del médico? Usted se mata, mijo. Mejor sería hablar de política, o de arte, o de otra cosa. Quizá del tiempo, ahora cuando amenazaban las lluvias, y su memoria olfativa recordaba el olor de la tierra negra y fértil al caer los primeros goterones. ¿Ha visto a su judía, últimamente?, preguntó Ernesto. No. Es decir, a veces la veo pasar, pero es lo mismo. Ella no se entera de que la he visto. La miro cuando se dirige a la sinagoga y lleva la mente como preocupada por los viejos misterios religiosos de su raza. Entonces recuerdo la circuncisión. O a los sefarditas. Mañana es Shabbat. ¿Tenéis aberto?
Además, ¿para qué? Ella pertenece a un mundo inverosímil, y yo estoy aquí inundado de asépticos olores primarios o de pensamientos como monedas avarientas empujadas al vientre de una imaginaria alcancía de reminiscencias bíblicas. Pásame la mano por aquí. Oyes el corazón. Trata de aislar su sonido puramente biológico y dime si no suena a una de esas viejas monedas del Imperio Romano que aparecen de vez en cuando en el centro de Europa, gastadas por un tiempo inclemente e imparcial, como las matemáticas. Bien, bien, José María. Mejora usted al revés. Pero si algo ganara su alma, ¿no estaría bien todo, enteramente bien, bien? Yo aquí me pregunto, ¿será cierto que este amigo mío tiene toda la apariencia de un anacrónico ermitaño? Ved la pálida rosa y por detrás al clavel. Las flores viven porque sí, sin importarles ningún dilema lingüístico y sin que se maltraten enamorándose platónicamente de una judía que vive a 2 pasos de la sinagoga y que a veces pasa por ahí cerca, recordándole la circuncisión. Bien, bien, amigo. Usted desmejora visiblemente. Ernesto, yo doy amistad como si fuera un judío verdadero. Si usted se sonroja por lo que digo, ¿es acaso mi culpa? ¿Quién tiene la culpa de que usted no tenga una mentalidad judaica como la tengo yo? ¿Debe usted leer algo con relación al ritual de la sinagoga? ¿Debe usted hacer amistad con algún judío viejo que le recuerde al Sanedrín y que haya leído algo de literatura inglesa? No sería difícil que cite a Keats, Beauty is truth, truth beauty. That ye know on earth and all is all ye need to know, y que al mismo tiempo pueda disertar sobre la estética de los anuncios de Collier's, The Times, The New Yorker y The Esquire. Verá cómo se desquicia usted y cae en ese mundo paradójico y cruel que vive al pie de la verdad. Piense la palabra verdad en mayúscula. Oh, no, mi amigo. Cuando Ernesto se fue, José María se quedó aclarando sus visiones de Ruth la judía. Para José María el amor era motivo de profundos trastornos anímicos. Y más ahora cuando Ruth solo era el objeto idealizado y lejano, más allá de sus viriles apetencias. Ruth era para él un puñado de aquellas palabras que había encontrado a través de una minuciosa búsqueda literaria. Ruth era Yahvé, Sukkot, Chofar, Kol Nidre, Torah, Shalom, y también un puñado de letras en el cielo, algo así como el alfabeto celeste. En medio de esas palabras y esas letras, José María espiaba sus movimientos espirituales. Pero después se quedaba transido de la lenta emanación de las cosas desconocidas, con un vago temor de la parábola cabalística que trazaban aquellas palabras en sombrío amasijo de sueños y vigilia. Todo su contacto con el judaísmo había sido de segunda mano. Sus ojos ávidos, ingenuos e indisciplinados habían recorrido con deleite hedonista las páginas de Asisebrón y Maimónides, a quienes Giordano Bruno estudiaba, y había encontrado la relación que existe entre la actividad astronómica de la época premoderna y el judío toledano Don Sag ibn Sid. Después, un vacío de cuébano se embolsaba en su pensamiento y flor lánguida en el balcón de la casa, José María se iba consumiendo como el agua del mar en las salinas inclementes. Pero no era eso todo. José María saltaba a la cama desnudo, cegaba sus ojos con los edredones blandos y se imaginaba muerto, velado por 4 velas, llorado por 4 lloros, amado por 4 amadas, muerto de 4 muertes. Entonces se levantaba de un salto, saltaba. Las lentas emanaciones misteriosas le iban envolviendo con su fosco sudario, y para escaparse, después de musitar aquellos versos de David, bendecida al Señor sus obras, etc., abría la ventana, y las 7 cabrillas y la luna cortante invadían su angustia con pasos sigilosos. Cuántos juegos surrealistas en el rincón de la sala, medio en sombra, medio en claro por la luz lunar. Allí, una esquina de la mesa alumbrada y un cenicero estrambótico que servía de base a una columnita de humo, retorcida, caprichosa, clásica, judaica. Oh, Ruth, tu belleza bajo los trapos, y aquí José María tiritando de sed, tal como las débiles hierbas de los páramos. De pronto, el tic-tac del reloj elevándose, cortando, tajando, dividiendo, encasillando el inmenso espacio vacío del tiempo, dándole forma, presencia, plenitud. Y así, hasta los primeros trinos de los pájaros en el amanecer frío. Las 3 de la tarde.
José María ha logrado esquivar los ojos y las manos de la madre. La modorra empapa todo el espacio como un denso río de miel. Los ojos se acalambran, fijos y estáticos, frente a frente del horizonte pegajoso y lento como una panoplia de armas antiguas celosamente labradas e inútiles para siempre. Y luego, mano a mano, como una evocación mortificante, las palmeras, los mangos, el tizón rojo del sol, los gritos, cortados por el viento de los muchachos que juegan en la plazoleta, y el aire pesado con olores selváticos arrumbando a los valles anchurosos del corazón. Las 3:15 de la tarde. El reloj se oye. Allá atrás, en la cocina llena de trastes y de chismes de fregonas, las mujeres que murmuran. El sonido de una silla desvencijada que pone su nota disidente en la geometría euclidiana de la acostumbrada parsimonia. Y el parloteo de las aves, y un carro que pasa amenazando derrumbarse como castillo de naipes sobre la densa calle tendida bajo el peso de la canícula. Las 3:30 de la tarde. Un teléfono que suena. El teléfono que suena. Vuelve a sonar. Lentamente, José María lo toma. ¿Aló? José María, es Marta. ¿Marta? Sí, hombre, Marta. ¿Qué te sucede? Tienes voz de ultratumba. Ah, Marta, ¿qué sabes tú de eso? Estoy aquí mirando la plaza. Después, ¿qué importa? Sí, ¿eh? ¿No será que Ruth... Déjame en paz con Ruth. ¿Para qué me quieres? ¿No es para aquello? Entonces, ¿qué? Yo doy lo que puedo. ¿Cómo es posible que hables así? Eres muy cruel. Sí, ¿eh? Ah, ¿por qué peleamos, José María? Después de todo, esta vida es tan dulce y tan corta. Oh, bella Sulamita de los bellos ojos, dame los dátiles más dulces de tu cuerpo de nardo. O una anca de rana. Quiero besarte, Marta. ¿Mm? Sí. Me voy, José María. He leído por ahí, tú tendrás seguramente tus 1000 noches, David. Dudo que tengas una vez una mujer. Marta era para José María lo mismo que el tic-tac del reloj. Si lo envolvía en las sábanas, su tic-tac, amortiguado, se escapaba y florecía más inquietante que nunca. ¿Y Ruth? Oh, Ruth vivía en una zona de su corazón que solo habitaban los pequeños misterios de su vida prenatal, y unas cuantas palabritas como ásperas espinas absurdas. Pero Ruth en verdad solo existía ahí, en aquella zona de su corazón. La Ruth de carne y hueso se besaba con un bailarín internacional, cuyo padre vendía frutas, manzanas, peras, uvas, por las calles de la ciudad. Todo eso contribuía a que José María mirara en el espejo del minuto de hoy su denso y nunca esclarecido pasado. Cuando era un niño, solía enclaustrarse con sus amores y sus penas allá en el virgen reducto de su imaginación. Solo tenía un amigo, era Ernesto. Hicieron juntos los estudios elementales. Era la época de las guerrillas, del castigo hasta las 6 de la tarde, cuando, con miedo, veía crecer la oscuridad en el silencio del aula y el fútbol se le hacía una nostalgia especial, y en las comisuras de los labios bordeaba el llanto, hasta que los impasibles porteros, con sus gestos administrativos, le hacían irse al par que le miraban hondamente, diciéndose quizá para sus adentros, ¡qué chiquillo más pendejo! Luego vino el bachillerato, cuando llegaron a su alma inquieta las primeras novelas, y Dostoyevsky, y Gogol, y Gorki, y Tolstoy, entre los rusos, le dejaban como una levadura de sueños imposibles en la noche oscura. Después ambos abandonaron los estudios. Ernesto se fue a trabajar, José María a enterrarse en la biblioteca de su padre, donde un retrato inmenso le transportaba a época de levitas y cuellos duros. A veces le dolía no haber conocido al padre. Otras le era indiferente. El dolor era de índole egoísta. Quizá, se decía, hubiera compartido con el padre los temores de ahora. Hubiera jugado con el padre. Se hubiera emborrachado con el padre. Hubiera dividido con el padre el goloso amor de las queridas. Hubiera. Pero el presente era otra cosa. Ahora solo le quedaba la madre. Y era bien poco. La madre le quería. Y José María no aspiraba a que lo quisieran. Necesitaba de alguien que lo comprendiera, que lo ayudara, que lo considerara objetivamente, imparcialmente,
como si fuera un fenómeno cósmico. Sin embargo, todo eso hubiera importado poco si no estuviera de por medio la judía, en el centro más agrio y vulnerable de su vida. Ruth le había desquiciado. ¿Qué sabía de ella? Nada, aparte de que tenía unos piececitos, unas manecitas, un tallecito, unos cenecitos, una miradita, un temblorcito allí sobre la boca como ala de mariposa, como divinas lenguas, como divinos sacrificios de uva y menta hechos a un dios pagano. Ruth estaba ligada a una serie de acontecimientos. Ruth estaba ligada al insomnio, al dolor físico de una infección en el dedo meñique, a la caída de un cabello, a la mortificación de unos ojos miopes. Ruth había colocado a José María en el centro mismo de un campo inexplorado que caía sobre el dominio de unas fuerzas más poderosas que su fuerza. En medio de ella se sentía como si su resistencia física entre los polos abismales sonara como la cuerda de un violín bajo el suave roce de unos dedos alados. Una sonata se quedaba suspendida en eco puro entre la concavidad que le prestaba el terror y la incoherencia, y de tanto oírla resonar, iba identificándose con aquella perfecta y sencilla forma musical. Pero luego era evidente que las últimas notas se sumergían más allá, en un mar exótico y complejo. Casi podría decir que todo el cielo se iba poblando de hilachas de mar, conservando todavía sus tonalidades verdosas y relieves pronunciados, tal si un travieso pintor fuera colocándolas sobre la movediza tela a golpes seguros y firmes de su estatura. Ahora, pensaba José María, los sentidos le habían crecido como órganos espesos y evolucionados sobre el coráceo pellejo de su corazón, sujetándose allí con obstinadas ventosas de molusco. Así que se explicaba que viera el sonido como una flor compleja abriéndose bajo la tierna garúa que empezaba a caer, que oyera el olor de las campanas medrosas coloreadas con un extraño azul Prusia, que pudiera sentir, con el estilete de las uñas, el vuelo de las palomas mensajeras, que pudiera oír, en su entresueño, el monólogo sintético de su caudalosa sangre que corría, en medio de relámpagos tormentosos hacia el epicentro de una noche de Walpurgis de todos los ahogados, al aire sus ventripotencias y sus reflejos metálicos que florecían sobre los colores primarios esparcidos al azar. Mas ahora, después de estas nocturnas ecuaciones misteriosas, José María tenía la certeza de que algo indefinido corría por su imaginación. Vagas marejadas de recuerdos topaban contra la roca de su felicidad, socavándola, pulverizándola, rompiéndola y tirándola toda en pedruscos que repasaban todas las gradaciones cromáticas a los senos más oscuros de una locura que comenzaba a sacar su lengua serpentina. Ernesto llegó a la casa de José María al día siguiente como una exhalación. En la madrugada, a las 3 de la madrugada, José María había enloquecido. A las 4 de la madrugada, José María iba en camino al manicomio entre una camisa de fuerza. A las 5 de la mañana, José María estaba recitando en el manicomio un villancico de Gil Vicente. Muy graciosa es la doncella, cómo es bella y hermosa. A las 7 de la mañana, Marta mascaba chewing gum y se peinaba. A las 8 de la mañana, Ruth mascaba chewing gum y se peinaba. A las 9 de la mañana, Ernesto mascaba chewing gum y se peinaba.